es la historia de El Socialista durante 5 lustros, una historia de tenacidad, fe, abnegación, cordialidad y amargura. Solo hombres superiores y un pobre oficial mecánico pudieron sobreponerse a tanta adversidad, resistir tentaciones, vencerse en sus oraciones de Getsemaní. Más ocurre que la historia de El Socialista es la del partido, incluso de nuestros días en que ya hay redimidos del trabajo en el taller, y nombres aclamados, y brilla sobre algunas frentes la aureola de la persecución, y, sin embargo, perdón. Tan admirables, por lo menos como los encierros en cárceles, sin agobio material, nos parecen las ocultas y desconocidas penurias y estrecheces impuestas a luchadores sin aureola por los asedios patronales, las semanas y los meses sin trabajo de Iglesias. El calvario de Prezagua en Bilbao. Las andanzas de Quejido por Valencia, por Barcelona, por Bilbao, y estos tres eran legión y lo son hoy, y legión de hombres excepcionales, de operarios laboriosos y habilísimos en su oficio, en condiciones todos de enriquecerse fundando talleres y fábricas que hubieran sido hasta orgullo de la profesión respectiva, en condiciones todos de medrar y ganar fama. Pero resumamos la historia humilde de El Socialista. Había un capital poco mayor de 900 pesetas. Existía un consejo de redacción compuesto de tipógrafos, Iglesias, Matías Gómez, Quejido, Valentín Diego Abascal, y Pauli, de los que 2 eran redactores nominales los últimos y otro se disponía a dejar Madrid en demanda de trabajo. Es decir, quedaban para escribir Iglesias y Gómez. Se tenía por cierto que el semanario prosperaría y con él, naturalmente, el partido. Pero, por si acaso, se redujeron los gastos a un límite inverosímil, que entonces se consideró infranqueable. Local para administración, 15 pesetas mensuales. Retribución del director, Iglesias, 30 pesetas semanales. Imprenta, un tanto por tirada y pago directo de las líneas compuestas a los cajistas, realizando Iglesias la corrección, ajuste y demás operaciones. Papel, lo que costase el más barato y no pagando al contado. Un repartidor, 10 pesetas. Franqueo, libros, fajas, recibos, callejeros y cierre, gratis, y cuerda y engrudo poco menos. Los técnicos aquilataron hasta el céntimo, y la buena voluntad de tipógrafos, impresores, encuadernadores, albañiles, guarnicioneros, barberos y hasta vendedores de petróleo hizo lo demás. Apareció el primer número casi mediado marzo del 86. En agosto, lejos de cubrir gastos, el semanario tenía agotadas las pesetas del capital inicial y había deudas. Se hicieron cuentas y se vio que aún pagando puntualmente los heroicos corresponsales improvisados, el negocio cerraba y cerraría siempre con déficit por lo corto de la tirada. Había 2 soluciones. Suspender la publicación del semanario en espera de tiempos mejores. Disminuir aún más los gastos. Se adoptó la segunda. Se redujo a 15 pesetas la retribución semanal de Iglesias, hasta las 30 se llegaría, y se llegó, mediante una suscripción privada. Se acordó que el molde lo compusieran gratis los cajistas que a ellos se prestaran, y se abrió una suscripción con carácter permanente para auxiliar a los gastos. Entró en vigor la reforma en aquel mismo mes de agosto de 1886, rigió de hecho hasta mayo o junio de 1902, en que ya se pudo pagar el molde y hasta gratificar a los beneméritos y humildísimos correligionarios que realizaban el cierre, y retribuir con 1 peseta, primero. 2, después, y 2,5 más tarde a un hombre que auxiliara en la administración. Digamos que por el año 1893 o 1894 se le pudo entregar a Iglesias su mezquina asignación de los fondos del semanario, y que hubo para pagar primero a 1 y luego a 2 cajistas que auxiliaran durante los 2 primeros días de la semana a la composición del molde. Aún así el sacrificio de un puñado de hombres que prestaban su trabajo la mañana del domingo y las noches del lunes y del martes desde las 8:30 hasta la 1 o las 2 de la madrugada duró 16 años y tipógrafos hubo que no faltaron ni una sola semana como el malogrado Francisco Diego, Matías Gómez, Baldomero Huetos,
Pablo Cermeño y algunos más, entre los que se cuenta alguien cuyo nombre no debe escribir el autor de este libro. Al lado de estos, otros menos constantes, también resueltos y abnegados, y hombres de otros oficios que escribían fajas, las pegaban, voceaban el periódico por las calles, lo llevaban a los puestos, lo vendían cambiando el dinero cuando no poniéndolo, lo propagaban, discurrían mil ardides para extenderle, y obreros a quien recibir el periódico les costaba disgustos y hasta persecuciones y privación de trabajo. Y núcleos minúsculos aquí y allá donde se cotizaba para comprar el semanario y difundirle. Un mundo de fe en un ideal sin partidarios. Abnegación y fe que se ha simbolizado en Pablo Iglesias, quien por mísera soldada realizaba enorme labor diaria, de la cual el escribir para el socialista era ínfima parte, quien renunciaba en la flor de su vida a la posición económica que le hubieran proporcionado sus condiciones de hombre inteligente y de tipógrafo habilísimo, o la social que hubiese conquistado fácilmente en otros campos. Y hay aún más. Así como la propaganda oral supone el orador, y este se crea de un carpintero, de un cerrajero, de un zapatero, el periódico implica el escritor. Ayuda Mesa desde París con cartas interesantísimas, con algunas traducciones, con un excelente estudio de la Comuna de París, pero inicialmente no hay en el periódico más que 2 hombres que escriban, se improvisan también los escritores en Madrid y los corresponsales literarios en provincias, y todos son pobres obreros manuales, tipógrafos los más, y todos, sin excepción, aceptan el oficio como un deber, y tras de ruegos e instancias vivísimos. Que a tanto llega su modestia o el reconocimiento de su incapacidad. Así hay hombre que ya traducía en 1883 para El Obrero, de Barcelona, y durante los 10 primeros años de la publicación del Socialista sigue traduciendo, arreglando cartas y redactando noticias, hasta que el deber le obliga allá por el año 1895 a discurrir y disertar por su cuenta en artículos. Hubo buenos escritores. Lo es Matías Gómez, lo es Quejido, lo es Isidoro Acevedo, Atienza. Lo fueron Francisco Diego y Álvaro Ortiz, ingenioso y lleno de donaire el primero, buen poeta el segundo. La fe cambia de sitio las montañas. Y para completar el paralelismo entre el socialista y el partido, digamos también que al periódico se acercaron hombres de las profesiones liberales, intelectuales, que permanecieron poco tiempo. Rafael Delorme, Felipe Trigo, que acaso hizo sus primeras armas en este semanario, un bohemio simpático y generoso Valentín Serrano, hoy respetable profesor de primeras letras, y otros y otros. Mas cuando el socialista puede pagar y por ser diario tiene que pagar, los hombres de primera hora desaparecen dejando el puesto a profesionales que aun siendo óptimos no superan a algunos de los escritores hechos poco menos que a la fuerza. Y la generación que toma en sus manos el periódico no tiene una palabra de recuerdo, de gratitud, de cariño para los hombres obscuros y abnegados de los tiempos heroicos. Cosa triste, pero humana. Es decir, que si el Partido Socialista Español es labor de infusorios, lo es también el honrado y tenaz semanario, que jamás, ni aun en los tiempos peores, sufrió interrupción ni eclipse, ni dejó de aparecer el día señalado. Era hostil el medio. Combatían al periódico, como al partido, los republicanos y los anarquistas, siendo las polémicas casi siempre envenenadas. La prensa, aún la sesuda, buscaba motivos de chacota en las reuniones públicas. Cierto diario, quinta esencia de la sensatez, encabezaba la reseña de una de estas reuniones con el título de los bufos rojos. Pero millones de veces peor era la indiferencia de los obreros, sus burlas crueles, sus befas despiadadas, sus insinuaciones malévolas. Y esto en todas partes. Quien no vivió aquellos años de verdadera angustia no tiene noción del heroísmo de aquellos hombres rudos y obscuros, a los que sostuvo una fe inextinguible y una cordial fraternidad que los hacía vivir en un mundo aparte. Era Iglesias la voluntad firme.
Mas los hombres que le rodeaban y trabajaban en la misma obra le prestaron a él y prestaron al partido el inestimable beneficio de subtraerle al contacto directo con aquel ambiente, más que helado, letal. Y en esta necesidad de apiñarse para darse mutuamente calor está también parte del secreto de la antigua osquedad y aspereza del partido, de su falta de vida de relación, de su hostilidad excesiva hacia todo lo extraño, de su rigidez. La otra parte está en el influjo del guedismo, quién sabe si bienhechor. Digamos, para terminar, que la historia de El Socialista es poco más o menos la de todos los semanarios de aquellos tiempos y acaso de los actuales.